Hola, hola, buenas tardes a todos de nuevo. ¿Qué tal? Eh, pues primero recordar, ¿verdad? En la clase anterior estuvimos hablando de estos teoremas relacionados con grupos cíclicos, ¿verdad? Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a terminar este capítulo de grupos cíclicos y según el tiempo me permita también vamos a comenzar a hablar de este capítulo 5 de grupos de permutaciones. Si recuerdan, pues habíamos avanzado hasta, vamos a ver, hasta antes de esto, ¿verdad? Terminamos ahí definiendo, o hasta por aquí, ¿verdad? Terminamos definiendo esta función phi de Euler, que lo que cuenta es la cantidad de enteros relativamente primos menores que n, ¿verdad? Estos teoremas, de hecho esta función phi de Euler les decía que aparece en varias situaciones teóricas relacionadas con primos, y en el caso aquí de la teoría de grupos, en situaciones así relacionadas con conteo de órdenes de elementos o de grupos finitos, ¿no? Y aquí en particular, pues fíjense cómo se utiliza este teorema. Vamos a ver así solo rapidito lo que dice. Si D es un entero positivo, divisor de n, el número de elementos de orden D en un grupo cíclico finito eh, de orden n es phi de D, ¿verdad? Y decíamos que aquí algo importante de este teorema es que este número es independiente de el orden del grupo, ¿verdad? Y aquí se expresaba bastante bien eso, ¿verdad? Con estos ejemplos de que en Z8, Z640, Z80000, el número de elementos de orden 8, pues sería phi de 8, ¿verdad? Y no depende de la cantidad de elementos que tiene el grupo, ¿verdad? Noten que entonces, en ese sentido, este teorema es como bastante fuertecito, digamos, lo que dice, ¿verdad? Porque es una propiedad de órdenes de elementos para, pues, grupos cíclicos de tamaño arbitrario, ¿verdad? La función esta les decía que para cuestiones de cálculos, esos programas como Wolfram Alpha eh, y similares, ya tienen programada normalmente esta función porque se utiliza en varias áreas, ¿verdad? Entonces, para cuestiones de cálculos pueden apoyarse de esas herramientas, ¿verdad? A ver, veamos solo rápidamente la justificación. Básicamente es utilizar los teoremas que se tienen anteriormente. Recuerden que el teorema 4.3, aquí tengo la presentación que utilizamos para recordarlo rápidamente. El teorema este 4.3 era el teorema este fundamental de los grupos cíclicos, ¿verdad? Que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico y también sobre los órdenes de los elementos, ¿verdad? Entonces, fíjense, por el teorema 4.3, que es ese, ¿verdad? El teorema fundamental de grupos cíclicos, ya sabemos que este grupo, en la hipótesis de este teorema, como es cíclico, entonces, y D es un divisor de n, entonces, por el teorema anterior, se tiene que este grupo, ¿verdad? De orden n, tiene exactamente un subgrupo de orden D. Y además que es cíclico, ¿verdad? Aquí están utilizando ese hecho, ¿verdad? Que ya lo escriben como grupo generado por un elemento en particular, ¿verdad? Y sabemos que hay exactamente uno, y aquí fíjense que esa unicidad es como que la parte importante en este teorema y en este corolario ya vamos a ver también. Luego dice, todo elemento de orden D también tiene que generar ese mismo subgrupo, ¿verdad? Noten que en el teorema ese fundamental dice que para cada divisor del orden del grupo, existe exactamente un subgrupo que tiene ese orden, ¿verdad? Pero eso no significa que, por ejemplo, aquí está escrito ese grupo como el generado por A. Recuerden que el orden del grupo cíclico generado por A es el mismo orden de A, ¿verdad? Era una de las propiedades que teníamos aquí también, ¿verdad? Creo que era en el corolario anterior, aquí, ¿verdad? El orden del grupo cíclico generado por A es el mismo orden de A, ¿verdad? Entonces, el teorema no dice que necesariamente este elemento sea el único elemento en el grupo que tiene orden, en este caso D, ¿verdad? Que es el orden de este grupo. Pueden haber más, ¿verdad? Y lo normal, pensando en los ZN, ¿verdad? Que les decía que es como el prototipo, ¿verdad? De los grupos cíclicos finitos. eh, lo normal es que hayan varios, ¿verdad? Varios generadores y teníamos también teoremas relacionados con eso, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí, ¿verdad?
K en Zn es un generador de Zn, si solo si es relativamente primo con N, ¿verdad? Eh, todavía no sabemos lo que les he repetido ya algunas cuantas veces, ¿verdad? Todavía no sabemos que realmente los Zn son los únicos grupos cíclicos, entre comillas, ¿verdad? Ya vamos a ver qué significa eso. Eh, pero, pues ya les he adelantado que más adelante vamos a comprobar eso, ¿verdad? Y por eso aquí, de hecho, en el libro, pues como que abusan de eso, diciendo, consideremos el ejemplo y fíjense que en este capítulo casi todos los ejemplos son en Zn, ¿verdad? E incluso aquí hacen algunas comparaciones como si estuviéramos trabajando en otro grupo, ¿verdad? Esto de acá, por ejemplo, en un grupo cualquiera y consideramos el grupo cíclico generado por ese elemento, vemos que se comporta exactamente igual que uno de los Zn, ¿verdad? Ya como que apuntando en esa línea, ¿verdad? Entonces, cualquier otro elemento que haya en el grupo y que sea de orden D, tiene que ser un generador de este, ¿verdad? ¿Por qué? Por la unicidad que me da el teorema, ¿verdad? El teorema este fundamental. Ya sé que para cada divisor positivo K de n, este grupo tiene exactamente un subgrupo de orden K, ¿verdad? Entonces, exactamente uno, y entonces si hay otro elemento en el grupo que tiene orden D, entonces el grupo cíclico generado por él también va a tener orden D y por tanto tiene que ser este, ¿verdad? Porque por esa unicidad, ¿verdad? O sea, supongamos que hay otro elemento B en el grupo, ¿verdad? Que también tiene orden D. Entonces, bueno, escribiendo un poquito, ¿verdad? Sabemos que el orden del grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Es D. Que es lo mismo que decir, ¿verdad? Que el orden de A es D. Entonces, supongo, por ejemplo, que hay otro elemento B, digamos B distinto de A, ¿verdad? Y tal que el orden de B tenga que ser D también, que sea D también. Esto implica entonces, por el teorema fundamental, automáticamente que el grupo cíclico generado por B, tiene que ser igual al grupo cíclico generado por A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si este elemento tiene orden D, entonces eso implica que el grupo cíclico generado por B también tiene orden D, por el teorema entonces fundamental, por la unicidad, tiene que ser que estos dos entonces tienen que ser iguales. Porque el teorema me dice eso, ¿verdad? Que existe un único subgrupo que tiene ese tamaño. Entonces aquí noten que esa es la parte fundamental. Tomo otro elemento, ¿verdad? Que tiene orden D, entonces también tiene que ser un generador de este grupo, ¿verdad? Por el teorema, por uno de los corolarios anteriores, dice acá del teorema 4.2, un elemento A a la K genera a este grupo si y solo si el GCD entre K y D es 1. Ese es uno de los corolarios que precisamente estaba viendo ahorita. Sería este de aquí, ¿verdad? Tengo A, un elemento de orden n, entonces el grupo cíclico generado por A a la J es igual a este si solo si el GCD entre n y J es 1, ¿verdad? Que eso es lo que estamos utilizando acá, ¿no? Una potencia de A, ¿verdad? Genera a este elemento si solo si el GCD entre el exponente y el orden del elemento, ¿verdad? Que aquí estamos diciendo que es D, es 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, por lo que estaba escribiendo ahorita, estamos diciendo que estos dos grupos son iguales. Quiere decir que B, ¿verdad? Tiene que ser una potencia de A, ¿verdad? B tiene que ser algún A a la K, ¿verdad? Y entonces aquí lo que estamos diciendo es, ok, si ese elemento B es un generador de A a la K por un corolario anterior, tiene que ser que el GCD, el máximo común divisor entre K y D, tiene que ser 1. Y eso es precisamente lo que cuenta la función esta phi de Euler, ¿verdad? El número de elementos, ¿verdad? Relativamente primos con K, ¿verdad? Y menores que K, serían precisamente phi de D, ¿verdad? Perdón, relativamente enteros relativamente primos menores que D, ¿verdad? Sería phi de D, ¿verdad? Y esos son precisamente los generadores, ¿verdad? De ese elemento, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo el número de generadores de este grupo cíclico es phi de D, ¿verdad? Con eso nosotros ya podemos hacer varias conclusiones relacionadas con especialmente pues estos grupos, ¿verdad? Tomo alguno de estos, Zn, considero un elemento particular, tomo un elemento ahí cualquiera, ¿verdad?
Ya puedo decir qué pasa, por ejemplo, cuál va a ser el grupo cíclico generado por él, qué orden va a tener, cuántos grupos cíclicos de tamaño tanto puede tener este subgrupo. O sea, uno ya puede dar bastante información relacionada con estos grupos, ¿no? Ok, este corolario también, fíjense, va en la misma línea. La diferencia de este es que aquí ya el grupo en la hipótesis ya no es cíclico. Solo me dice en un grupo finito, ¿verdad? Noten que acá en el teorema anterior la hipótesis es que si estoy en un grupo cíclico de orden n, entonces pasa tal cosa, ¿verdad? Aquí como hipótesis es que estamos trabajando con un grupo cíclico. Acá solo es un grupo finito, o sea, podría ser cíclico o no, ¿verdad? Entonces, en un grupo finito, el número de elementos de orden D es un múltiplo de phi de D. Pues noten que el teorema es más general que el anterior y entonces uno espera que también el resultado sea un poco más general, ¿verdad? Quizás fuera como que un poco inesperado, un poco raro, que aquí se hubiera concluido lo mismo, ¿verdad? Que el número de elementos de orden D fuera phi de D, que es lo que se concluye en el caso anterior. Tiene sentido aquí que esto ocurra porque el hecho de que la hipótesis sea que es un grupo cíclico es más fuerte, ¿verdad? Es como un requisito más fuerte que solo pedir que sea un grupo finito, ¿verdad? Hay más grupos finitos en general que grupos cíclicos finitos, ¿verdad? Si uno lo pusiera como un diagrama de Venn, y estos son los grupos finitos, ¿verdad? Entonces, el conjunto o la familia de grupos cíclicos finitos, pues sería un subconjunto propio de este de acá, ¿verdad? Aquí estarían los cíclicos finitos, ¿no? Entonces, si en un teorema tengo como hipótesis que tengo un grupo finito, es algo más general, ¿verdad? Que decir en un teorema que tengo como hipótesis que tengo un grupo cíclico finito, ¿verdad? Hay menos de esos casos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí es natural que la conclusión sea más general, ¿verdad? Que ya el número de elementos de orden D ya no es exactamente phi de D, sino que es un múltiplo de phi de D. Veamos la prueba. Es interesante el argumento que se utiliza. Fíjense, si un grupo finito no tiene elementos de orden D, siempre, como les he mencionado, hay que como que considerar siempre los casos triviales, ¿verdad? Como para aislarlos y que de repente los argumentos que uno haga no se caigan cuando uno no considera o cuando uno toma como caso esos casos triviales. Si no tuviera elementos de orden D, pues esto siempre es verdadero porque estaríamos diciendo, si no hay, bueno, la cantidad de elementos sería cero, ¿verdad? Es un múltiplo de phi de D. Pues eso siempre se ocurre, ¿verdad? Siempre ocurre, perdón. Es como decir, eh, yo puedo escribir que cualquier entero, ¿verdad? Podríamos decir que es un múltiplo o un divisor de cero, ¿verdad? Siempre y cuando no fuera cero. Porque esto siempre se cumple, ¿verdad? N por cero es cero, ¿verdad? Entonces, como que trivialmente uno dice, bueno, eso se va a ocurrir, ¿verdad? Aquí lo dicen, phi de D o cualquier elemento divide a cero, ¿verdad? Es un divisor de cero. Eh, ¿Por qué? Porque esto siempre se cumple, ¿verdad? Cero siempre se puede escribir como cualquier entero por cero, ¿verdad? Ese, como les digo, es como caso trivial, ¿ok? Dejamos por aparte el caso trivial. Supongamos entonces que nuestro grupo finito sí tiene algún elemento de orden D, por lo menos uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice después. Supongamos que existe un elemento A, ¿verdad? En el grupo, tal que tiene orden D, ¿verdad? Por el teorema anterior, fíjense, sabemos que este grupo no necesariamente es cíclico, pero recuerden, cuando se definió eso del grupo cíclico generado por un elemento o el centro de un grupo, les decía que esos grupos siempre se pueden definir en cualquier grupo, ¿verdad? Aquí tomo un elemento, entonces yo puedo formar el grupo cíclico generado por él, ¿verdad? Y ya sé que en general esto siempre va a ser un subgrupo del grupo en el que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, consideramos el grupo cíclico generado por A como para usar todos los teoremas que tenemos, porque aquí en todos estos teoremas y corolarios, como hipótesis es que estamos trabajando en grupos cíclicos, ¿verdad? En algunos se pide que sea finito, en otros no, ¿verdad? En este caso particular, pues podemos utilizar los resultados que tenemos para grupos cíclicos finitos.
como el teorema este que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, como esto aplica para cualquier grupo cíclico finito, bueno, en particular entonces aplica para este grupo cíclico generado por A. Como A tiene orden D, entonces este también tiene orden D, ¿verdad? Y entonces estamos trabajando con un grupo cíclico finito. Entonces puedo aplicar el teorema, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía el teorema? Por el teorema sabemos que este grupo cíclico generado por A tiene phi de D elementos de orden D, ¿verdad? Era lo que decía el teorema que acabamos de analizar. Entonces fíjense la siguiente argumentación. Si todos los elementos de orden D están en A, pues ya terminamos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, lo que queremos comprobar es que el número de elementos de orden D es un múltiplo de phi de D. Si todos estuvieran aquí, pues la cantidad de esos elementos sería precisamente phi de D. Y phi de D es un múltiplo de phi de D, ¿verdad? Es phi de D por 1, ¿verdad? Entonces es cuenta, ¿verdad? Se satisface la hipótesis, ¿verdad? Entonces, ok, ya tenemos como que otro caso resuelto, ¿verdad? Que resulte que todos los elementos de orden D estén aquí. Entonces serían exactamente phi de D elementos y phi de D es un múltiplo de phi de D, ¿verdad? Suponemos entonces que no, o sea que existe algún otro elemento que tenga orden D, pero que no está aquí. Fíjense, suponemos que existe otro elemento B en el grupo de orden D que no está en el grupo cíclico generado por A, ¿verdad? ¿Qué significa? Que no es una potencia de A, ¿verdad? Es lo que estaríamos diciendo. Bueno, si este elemento B tiene orden D, entonces el grupo cíclico generado por él también tiene orden D, ¿verdad? Y además, entonces podemos aplicarle el teorema también. Este sería un grupo cíclico finito. Entonces este también tiene phi de D elementos de orden D, ¿verdad? Por el teorema, ¿no? Ok, como estamos asumiendo que B no es uno de los que están aquí, pues entonces todos esos elementos serían diferentes, ¿verdad? Entonces estaríamos hallando phi de D elementos de orden D aquí y phi de D elementos de orden D aquí también. O sea que tendríamos ahora dos veces phi de D elementos de orden D, ¿verdad? Eso asumiendo. Fíjense, aquí estamos, este argumento es un argumento de conteo, ¿verdad? Aquí se está asumiendo que estos dos no tienen ningún elemento en común. Bueno, aparte de la identidad, ¿verdad? La identidad siempre es un elemento en común entre cualquier par de sus grupos. Entonces, si no hay otro elemento en común entre estos dos, entonces tendríamos phi de D, elementos de orden D en A, otros phi de D, elementos de orden D en B, entonces tendríamos dos veces, ¿verdad? Phi de D, elementos de orden D en G, ¿verdad? Asumiendo que no hay elementos en común, ¿verdad? Ok, ya tenemos como que otro caso. Y fíjense que si esta fuera la situación que ocurriera, entonces se cumple lo que dice el teorema. El número de elementos de orden D es un múltiplo de phi de D. Dos veces phi de D, pues precisamente es un múltiplo de phi de D. Y entonces, pero aquí estamos asumiendo que no hay un elemento en común. Entonces veamos qué pasa en ese caso. Fíjense que esta argumentación es una cuestión como ir descartando, ¿verdad? Si esto pasara, está bien, ¿verdad? Si no, podría pasar esto, ¿verdad? Chequeamos a ver qué pasa, está bien. Si no, ¿verdad? Así como en los ciclos esos de sí, ¿verdad? En programación, ¿verdad? Si esto pasa, tal cosa, ¿verdad? Si no, chequee tal otra cosa. Si no, te quede tal otra cosa. Más o menos en ese sentido se está procediendo aquí, ¿verdad? No siempre es una buena estrategia esta, ¿verdad? Porque hay situaciones en que hay teoremas que pueden tener como que infinitos casos diferentes, que no haya como que mucha relación entre uno y otro. Y entonces ahí no me conviene ir y decir, voy a considerar este caso primero. Sí, sí, todo funciona. Voy a considerar este otro ahora. Sí, sí funciona, pero si no veo como que un patrón de manera que yo pueda hacer una conclusión general sobre esos casos, entonces no me conviene utilizar esa estrategia, ¿verdad? Aquí sí, porque vamos a ver que esto como que se puede generalizar. Fíjense, si existe un elemento de orden, un elemento C de orden D que está en común, ¿verdad? O sea, está en la intersección de estos dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, si ese elemento también es de orden D,
estaríamos diciendo que ese también es un generador, ¿verdad? De los grupos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que solo hay por el teorema fundamental, solo hay un grupo, ¿verdad? De orden D que cumple con eso, ¿verdad? Y aquí estamos diciendo, C es un elemento de orden D que pertenece tanto a este como a este. C en sí mismo genera un grupo cíclico. Y como C es de orden D, ese grupo cíclico también es de orden D. Y es un subgrupo único, tanto de este como de este, ¿verdad? Entonces tiene que ser el mismo, ¿verdad? Porque tienen el mismo orden, ¿verdad? Pero si son exactamente iguales, eso implica que, bueno, por transitividad, este tiene que ser igual a este, y por tanto B sería un elemento que está en el grupo cíclico generado por A. Pero nosotros aquí partimos, ¿verdad? A la hora de decir, caso tal, pasa tal cosa. Aquí nosotros dijimos, ¿dónde fue? Aquí. Supongamos que hay un elemento B de orden D que no está en A, en el generado por A. Y aquí estamos diciendo, si esto pasara, ese elemento B está en el grupo cíclico generado por A. Contradicción, porque aquí ya habíamos asumido que ese B no tenía esa propiedad, ¿verdad? Entonces, como esto es una contradicción, realmente no podemos asumir, ¿verdad? Que estos dos grupos tienen un elemento en común, ¿verdad? Porque de ahí partimos, como que de ahí se generó este caso, ¿verdad? De decir, si no tienen elementos en común, esta sería la cantidad de elementos, ¿verdad? Si no, el caso que podría pasar es que hubiera un elemento en común en los dos. Pero si ese pasa, llegamos a esta conclusión. Si estos dos grupos son iguales, significa que B es una potencia de A, ¿verdad? Y en particular, o no eso, ¿verdad? Que B es una potencia de A, o sea que B está en el grupo cíclico generado por A. Pero eso es lo que habíamos asumido aquí que no pasara, ¿verdad? Suponemos que B es un elemento de orden D que no está en A. Contradicción, o sea que este caso realmente no existe, ¿verdad? No se puede dar. Y es decir, en todo caso nosotros podríamos continuar, ¿verdad? Diciendo, ok, pero puede ser que estos no sean todos los elementos de orden D, ¿verdad? Y decir, ok, vamos a suponer que hay otro elemento de orden D que no está en A y que tampoco está en B. Entonces vamos a repetir lo mismo y decir, entonces van a haber 3 veces phi de D elementos de orden D. Y se va a cumplir entonces el teorema, que esa cantidad de elementos es un múltiplo de phi de D, ¿verdad? Entonces, continuando de esa manera, como podríamos decirlo, como haciendo una especie de inducción, ¿verdad? Procediendo de manera inductiva, concluiríamos que en general ese elemento siempre va a ser, o esa cantidad de elementos siempre va a ser un múltiplo de phi de D, ¿verdad? Noten entonces, el argumento está bien interesante, es más que todo una técnica como de conteo, ¿verdad? Y de ir analizando casos. Y la herramienta principal aquí es el teorema fundamental. Aquí en estos argumentos es fundamental el hecho de que sabemos que estos grupos cíclicos tienen exactamente un subgrupo de orden D, en este caso, que es el número que nos interesa, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Para cada divisor de los órdenes de estos elementos, va también a haber exactamente un subgrupo que va a tener ese tamaño. O sea, si no tuviéramos esa hipótesis, no podríamos asegurar todo lo que se argumentó aquí, ¿verdad? Entonces, en general, concluimos en un grupo finito cualquiera, no necesariamente cíclico, el número de elementos de orden D es un múltiplo de phi de D, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros consideremos un grupo finito, pero que no sea cíclico, de los que hemos trabajado anteriormente. Vaya, digamos D4, ¿verdad? D4, si recuerdan, el orden de D4 era 8, ¿verdad? Ok, entonces sigamos con lo que dice el teorema. El número de elementos de orden D, ¿verdad? Bueno, consideremos, por ejemplo, ¿será que hay elementos de orden 4? Eh, ya habíamos analizado, ¿verdad? Cómo eran los órdenes de los elementos aquí en D4. Y sí, ¿verdad? Estaban aquellos de las rotaciones, si no me equivoco. Entonces, preguntémonos, ¿cuántos elementos, llamémosles X, ¿verdad? ¿Cuántos elementos de orden X, perdón, elementos X de orden 4 tiene D4? Bueno, nosotros podíamos irnos exhaustivamente a chequear la tabla aquella, ¿verdad? De D4 para ir a verificar cuántos eran.
Si no me equivoco, creo que eran 2, ¿verdad? Según lo que habíamos analizado anteriormente. Bueno, entonces lo que dice este teorema, por lo menos, ¿verdad? Es que va a ser phi de d, que en este caso es phi de 4, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto es phi de 4. Son los enteros, ¿verdad? Menores que 4 y relativamente primos con 4. Serían 1 y 3, entonces sería 2, ¿verdad? Entonces, como este grupo no es cíclico, lo que yo puedo asegurar es que la cantidad de elementos X en D4 de orden 4 va a ser un múltiplo de 2. Puede ser que sea exactamente 2 y de hecho, como les digo, según lo que habíamos analizado antes, si no me equivoco, sí es exactamente 2, ¿verdad? Pero en general, lo que podemos concluir es que es un múltiplo de 2. O sea, podría ser que fueran 4, por ejemplo, elementos de orden 2. A lo más pueden ser 8, ¿verdad? Porque D4 solo tiene 8 elementos, ¿verdad? Entonces, a lo más podríamos llegar a que son 8 los elementos y de hecho no, ¿verdad? Porque la identidad siempre tiene orden 1. Con esto estaríamos concluyendo que tiene que ser par ese número de elementos, ¿verdad? Entonces, a lo más podrían ser 6, ¿verdad? Elementos de orden 4 en D4. Pero bueno, como les digo, en D4 por lo menos podemos ir a ver la tabla que estaba ahí, ¿verdad? De la operación, para ver que realmente sí solo son 2, ¿verdad? Porque todas aquellas reflexiones tenían orden 2, la identidad tiene orden 1, y R180, ¿verdad? Que era rotar 180 grados, también tenía orden 2, ¿verdad? Porque si roto 180 grados 2 veces, llegaba a la misma posición original, ¿verdad? Entonces, solo sería R90, ¿verdad? Un elemento de orden 4 y R270, ¿verdad? El otro elemento de orden 4, ¿no? Entonces, esa es la utilidad del teorema. Aquí, como les digo, es este grupo, pues realmente ya tenemos la tabla ahí, entonces quizás ahí todavía no se ve como tan útil la cosa, ¿verdad? Si recuerdan, en general se definió de n como el grupo de simetrías de un polígono regular con n lados, ¿verdad? Ese grupo tiene tamaño 2n, ¿verdad? Y entonces de repente si ya cambiamos el n, en vez de 4, por ejemplo, que sea 5, D5 tiene 10 elementos y aquí no tenemos mucha información sobre cómo funciona este grupo. No tenemos una tabla, por ejemplo. Entonces aquí de repente sería más útil preguntarse, quizás esté ahí en alguno de los ejercicios, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tendrá D5? ¿Cuántos elementos de orden, qué sé yo, por ejemplo, de orden 2, ¿verdad? O sea, ¿cuántos X, ¿verdad? Que están en D5. ¿Cuáles serán estos X, verdad? Tales que el orden de X es 2. Bueno, por el teorema, ¿verdad? Sería entonces phi de 2, ¿verdad? Phi de 2 es, por definición, era 1, ¿verdad? Y entonces tiene que ser un múltiplo de 1. Fíjense que no hay mucha información entonces, ¿verdad? De repente quizás, será cuántos habrán que tienen orden 5, por ejemplo. Si es que hay, ¿verdad? Porque recuerden que siempre está la posibilidad de que no haya ninguno. El teorema siempre se cumple porque 0 pues siempre se puede ver como múltiplo de phi de d, ¿verdad? En ese caso lo escribiríamos así, ¿verdad? 0 igual a phi de d por 0, ¿verdad? Y entonces trivialmente diríamos que 0 es un múltiplo de phi de d, ¿verdad? Entonces, en estos grupos que son un poco más como desconocidos, es que este tipo de teorema se vuelve útil para responder a ejercicios en particular, ¿verdad? Ok, el capítulo finaliza con ciertos comentarios sobre esto de látices de subgrupos. Aquí látiz, la traducción que normalmente se hace en español de látiz es retículo. Este tipo de diagrama, por ejemplo, si recuerdan cuando les mencioné la bibliografía para la clase, el libro que más se utiliza en español de álgebra es el de Herstein, y no recuerdo en Herstein cuál es la palabra que utilizan para este tipo de diagrama, ¿verdad? Pero entonces el punto es que para que no haya pérdida, yo le voy a decir látiz, ¿verdad? No voy a traducir, ¿verdad? Le voy a decir látiz. Esta palabra látiz se utiliza en varios ámbitos diferentes en matemáticas y aquí en álgebra se utiliza para representar este tipo de diagrama, ¿verdad? ¿Qué representa este tipo de diagrama? Fíjense que acá es una especie y de hecho se llama látiz de subgrupos de un grupo en particular, ¿verdad? En este caso, por ejemplo,
Este es el látiz de subgrupos de Z30. ¿Cómo se construye o qué es lo que representa primero? Representa la estructura de subgrupos que tiene Z30. Z30 sería el grupo generado por 1, ¿verdad? Porque recuerden que en esto ZN, 1 siempre es un generador, ¿verdad? Todo elemento se puede escribir como múltiplo de 1. Entonces, aquí tengo Z30. Estoy diciendo que el generado por 2 y el generado por 5 son dos subgrupos de él, ¿verdad? Que además este generado por 3 es otro subgrupo de él, y así cada una de estas líneas lo que representa es, este es un subgrupo de este es un subgrupo de este. Ah, entonces este también es un subgrupo de este, ¿verdad? Esta línea, por ejemplo, representa, aquí está el grupo trivial, ¿verdad? El generado por 0, o sea, este solo tiene la identidad. Este que siempre va a quedar de último en este tipo de diagrama, y este tipo de diagrama siempre va a tener esa propiedad de que aquí arriba va a estar el grupo que estamos analizando y aquí abajo va a estar el grupo trivial. Este tipo de diagrama realmente solo se puede, con la información que tenemos hasta ahora, solo lo podemos realizar así como completamente para grupos cíclicos, ¿verdad? Porque ahorita ya con el teorema ese fundamental ya tenemos bastante información sobre los grupos cíclicos. Pero para este tipo de grupos, por ejemplo, U30, que no necesariamente es cíclico, D30, que con seguridad no es cíclico, hacer este tipo de diagrama es complicado porque yo tengo que ir a ver cómo es la tabla del grupo, ir a pensar, por ejemplo, cuáles son los grupos cíclicos, subgrupos cíclicos que tiene, ver si hay otros subgrupos que no necesariamente sean cíclicos. Entonces es más enredado decir, ah, el diagrama de subgrupos de 30, por ejemplo, es tal, ¿verdad? Pero para los grupos cíclicos sí lo podemos hacer. Aquí hacen el de Z30. Veamos cómo hacer otro. Por ejemplo, y son como más interesantes cuando el entero que consideramos tiene varios divisores. Por ejemplo, 24, ¿verdad? Tiene varios divisores, ¿verdad? Si el entero que tomo aquí, por ejemplo, es primo, digamos Z19, ¿verdad? 19 es primo. Y digo, ah, ¿cuál va a ser el látiz de subgrupos de este Z19? Bueno, por el teorema fundamental, para cada divisor de 19 existe un único subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Ah, pero 19 solo tiene dos divisores, ¿verdad? 1 y 19. Entonces este diagrama se termina aquí nomás, ¿verdad? Este es el único subgrupo, aparte del mismo, ¿verdad? Que tiene Z19, porque Z19 es primo, solo tiene dos divisores, ¿verdad? Y entonces el teorema fundamental me asegura que para cada divisor hay un único subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Y no solo eso, sino que no hay más, ¿verdad? Esos son todos los subgrupos que tiene este, ¿verdad? Entonces los ZP, donde P es primo, son bien simplones en ese sentido, ¿verdad? Porque los únicos subgrupos que van a tener van a ser el mismo y el grupo trivial, ¿verdad? Que solo tiene al 0, ¿verdad? La identidad. Y por eso les digo, por lo mismo, ¿verdad? Los que son interesantes son cuando los enteros estos que consideramos aquí tienen un montón de divisores, ¿verdad? Porque entonces ahí el diagrama, de hecho, pues, este está un poco enredado. Y si es un número, digamos, grande que tiene una buena cantidad de divisores, pues se va a armar un poco de relajo ahí, ¿verdad? A la hora de construir algo similar a esto. Veamos qué pasa con Z24. Entonces vamos a poner Z24 de primero, ¿verdad? Y lo que queremos ver es cuáles son sus subgrupos. Fíjense, lo vamos a hacer como en orden, de manera que los subgrupos que tienen orden más grande los vamos a poner lo más alto posible, ¿verdad? Y que conforme vayamos bajando, vayan a estar los subgrupos que tengan orden más pequeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Consideramos los divisores de 24, pongámoslos de orden de mayor a menor, ¿verdad? Aparte de 24, ¿verdad? 12, está 8, ¿verdad? Luego estaría 6, ¿verdad? Luego 4, luego 3, ¿verdad? Y luego 1, ¿no? No hay más, no, ¿verdad? Eso serían todo. Ok, entonces, según el teorema fundamental, Z24, como 12 es un divisor de 24, tiene exactamente un grupo de orden 12, ¿verdad? ¿Cuál sería? Sería el generado por 24 entre 12, ¿verdad? Que sería el generado por 2, ¿verdad?
¿Por qué? Porque si uno va haciendo 2 más 2, 4, 2 más 2 más 2, 6, cuando llega a 24 ya va a ser 0, ¿verdad? Módulo 24, y entonces este grupo tiene 12 elementos, ¿verdad? Acá fíjense que en este caso, fíjense que aquí no hace como que una gran diferencia, como que en la altura, digamos, que en las que aquí el libro coloca los subgrupos. Por ejemplo, acá el generado por 2 tiene 15 elementos, ¿verdad? Porque estoy en Z30, entonces el orden de este grupo sería 30 entre 2, 15, ¿verdad? Este de acá tendría orden 6. Entonces fíjense que acá de hecho el libro no está considerando eso que les estaba diciendo de ponerlos como en orden. La ventaja de hacer esto, así como lo hace aquí en el libro, es que los diagramas quedan como más simétricos, ¿verdad? Si se fijan, esta figura tiene su cierta simetría, ¿verdad? No exactamente, porque si se fijan, esto está un poquito más alto que esto de aquí, entonces no es exactamente simétrico, pero se ve bonito, ¿verdad? Eh, yo recomiendo, y en parte por cómo lo estudié yo, que se pongan como a diferente altura. O sea, si voy a escribir un grupo de que tiene tamaño 8, entonces ponerlo a una altura que definitivamente se sienta que está por debajo de esto. Eso sí va a lograr que ya el diagrama ese no me quede tan bonito como el que está en el libro, pero por lo menos se va a representar un poco mejor, ¿verdad? Ese hecho de que entre más arriba esté un grupo aquí en este diagrama, es que tiene más elementos, ¿verdad? Fíjense, considero entonces ahora el grupo que tiene 8 elementos de Z24. Ya sabemos que solo hay uno. ¿Cuál va a ser? El generado por 24 entre 8, ¿verdad? O sea, el generado por 3. Entonces, fíjense, cuando lo pongo, de repente lo puedo poner aquí abajo, podría ponerlo aquí como de lado, aparte. ¿Cómo decido eso? Me pregunto, ¿será que este es un subgrupo de este? ¿Ok? O sea, ¿será que todos los elementos que están aquí en el generado por 3, será que están en el generado por 2? No, porque por ejemplo aquí solo hay pares, ¿verdad? Aquí están los múltiplos de 3, que no todos son pares. Entonces, no todos los elementos que están aquí también. Significa que yo solo puedo decir que este es un subgrupo de este. Yo no puedo decir que este es un subgrupo de este, porque aquí hay elementos que aquí no están. Entonces, con eso decido si ponerlo abajo o no de este, ¿verdad? Si yo pongo una línea vinculando estos dos, lo que estoy diciendo es que este es un subgrupo de este, ¿verdad? Pero no lo es porque, por ejemplo, 3 no está aquí, ¿verdad? Porque aquí solo hay múltiplos de 2. 3 no es un múltiplo de 2, entonces 3 no está aquí, ¿verdad? Entonces ya con eso automáticamente no vinculo, digamos, estos dos. Y fíjense, aquí realmente si quisiera como que seguir con esa simetría que hace el libro, de repente lo pondría aquí como a la par, para que esta línea que está acá de repente coincida de alguna manera con la nueva que dibuje. Vamos a intentar darle algo de simetría, pero no exactamente, ¿verdad? Como les digo, que sí lo tratan de hacer aquí así para que se vea como que más bonito. La simetría es como que algo, un concepto fundamental aquí en la teoría de grupos, aparece en muchas partes, ¿verdad? Entonces, por muchas razones realmente tratan de que haya simetría aquí en en las cosas, pero como les digo, acá no recomiendo tanto porque por lo menos aquí uno está diciendo, este subgrupo tiene menos elementos que este porque está más abajo que este, ¿verdad? En este diagrama, ¿no? Ok, continuamos. Según el teorema fundamental, tiene que haber un subgrupo que tiene orden 6, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Z24 entre 6, que sería el generado por 4, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde lo voy a poner? Ah, bueno, podría ponerlo aquí. Déjame seguir con el mismo color. El generado por 4, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿será que todos los elementos que están aquí también? O sea, todo múltiplo de 4, ¿será que también es un múltiplo de 3? No, ¿verdad? Por ejemplo, 8, 8 no está aquí. Bueno, el mismo 4, ¿verdad? 4 no está aquí. Entonces yo no voy a vincular este con este, ¿verdad? Pero fíjense que sí voy a vincular estos dos, ¿verdad? Porque todo múltiplo de 4 también es un múltiplo de 2. Y entonces podríamos acá hacer esto, ¿verdad? Y decir, ah, este es un subgrupo de este. Pero realmente también es un subgrupo de este. Entonces, en vez de poner esas dos líneas como para decir, este es subgrupo de este y este es subgrupo de este, solo pongo una, ¿verdad? Entre estos dos, y como que estas dos forman un camino completo, digamos, ¿verdad? Como para decir,
Si este es su grupo de este y este es su grupo de este, entonces este también va a ser su grupo del original. O sea, en otras palabras, así en lenguaje matemático, uno diría que ser un subgrupo es una propiedad transitiva, ¿verdad? Si este es su grupo de este y este es su grupo de este, entonces por transitividad, este va a ser su grupo de este. Entonces no es necesario como que poner esas dos líneas, ¿verdad? ¿Ok? Lo que sí, fíjense, es que no podemos hacer esto, ¿verdad? Porque este no es un subgrupo de este, ¿verdad? Ok, continuamos. Busco ahora el grupo que tiene 4 elementos. Sería el generado por 24 entre 4, o sea 6, ¿verdad? De repente va a convenir ponerlo como por aquí, ¿verdad? Y entonces fíjense, me pregunto, ¿todo múltiplo de 6 es un múltiplo de 4? No, ¿verdad? 6 no es un múltiplo de 4, entonces no voy a vincular estos dos. ¿Todo múltiplo de 6 es un múltiplo de 3? Sí, ¿verdad? 6, 12, 18 y 0, ¿verdad? Son múltiplos de 3. Entonces, este sí es un subgrupo de este, ¿verdad? ¿Todo múltiplo de 6 es un múltiplo de 2? Sí, también, ¿verdad? Entonces voy a vincular estos dos también, ¿verdad? 6, 12, 18 son pares, o sea, son múltiplos de 2. Entonces, este es un subgrupo de este y de este también, ¿verdad? Entonces pongo las dos líneas. Si solo pusiera esta, estaría diciendo, este es un subgrupo de este, pero no de este, porque aquí solo habría un camino de acá hasta el grupo más grande, ¿verdad? Entonces es necesario poner esta otra línea aquí para decir, este también es un subgrupo de este, ¿verdad? Y entonces este generado por 6 es subgrupo tanto del generado por 3 como del generado por 2, ¿verdad? Y en términos aritméticos, realmente solo es que estamos diciendo, todo múltiplo de 6 es un múltiplo de 3 y además también es un múltiplo de 2, ¿verdad? Ok, siguiente, el generado por, perdón, el que tiene 3 elementos, sería el generado por 24 entre 3. Eso de la división, recuerden que era un corolario, ¿verdad? Era uno de los corolarios. ¿Cuál era? Vamos a ver. Este era el teorema. Estaba antes, creo, entonces. Eh, a ver. No, sería utilizando, no está explícitamente así, ¿verdad? Pero creo que lo habíamos analizado en un ejemplo, ¿verdad? Que iba a funcionar de esa manera, pero no está explícito aquí como que fuera una fórmula, ¿verdad? Ok, pero bueno, al ver el ejemplo, pues ya vemos que así funciona la cosa, ¿verdad? Entonces, el grupo que tiene 3 elementos sería el generado por 24 entre 3, o sea, 8, ¿verdad? El generado por 8. Ese creo que pues me va a convenir ponerlo por aquí abajo también, ¿verdad? Generado por 8. ¿Todo múltiplo de 8 es múltiplo de 6? No, ¿verdad? Todo múltiplo de 8 es múltiplo de 4, sí. Entonces los 1, ¿verdad? Todo múltiplo de 8 es múltiplo de 3, no, ¿verdad? Entonces no uno nada aquí tampoco. Y eso sería todo lo que uniría ahí, ¿verdad? Y ya solo falta entonces el grupo que solo tiene un elemento, ¿verdad? Que es el trivial, el generado por la identidad, ¿verdad? Que es 0. Y este es su grupo de todo, ¿verdad? Entonces aquí lo único que hay que asegurarse es que este esté conectado con todo, ¿verdad? Entonces al conectarlo aquí, está conectado con este, está conectado con este, está conectado con los demás, ¿verdad? Tengo que conectarlo aquí también, ¿verdad? Para que diga, este es un subgrupo de este, es un subgrupo de este, y bueno, es un subgrupo del primero, ¿verdad? Pero fíjense, este diagrama ya no tiene simetría, ¿verdad? De repente se podría como que modificar un poco para que haya algo de simetría, pero como les digo, aquí considero, y ese es un criterio personal, ¿verdad? Considero como más importante que acá en el diagrama se respete el tamaño de los subgrupos, ¿verdad? Aquí estamos diciendo en el diagrama que este grupo tiene menos elementos que este, porque está debajo de este. Y además también menos elementos que este, menos elementos que este, ¿verdad? Conviene también aquí poner como que a la par cuál es el orden de cada uno de ellos, como para recordar, ¿verdad? Este grupo tiene orden 12, este grupo tiene orden 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Y así entonces noten que nosotros lo podríamos repetir para cualquier ZN, ¿verdad? Y obviamente entre más grande el N, pues más enredado se puede poner esto, ¿verdad? Esto se puede armar un buen relajo ahí, ¿verdad? Entre cuando uno va poniendo esas líneas, no hay problema con eso, ¿verdad? Uno trata de hacerlo como que lo más bonito posible, pero pues no necesariamente siempre se va a poder hacer eso, ¿verdad? Déjenme ver aquí en los ejercicios. Vamos aquí en el buscador, perdón, látiz.
y a ver si hay muchos ejercicios relacionados con eso. Se fue muy lejos. Eh, sí, se fue al final, no sé por qué. Vamos a darle anterior. No sé, sería para atrás. Bueno, no sé por qué se fue para el final. En vez de quedarse ahí donde estaba, ¿verdad? A ver aquí. Ahora sí. Ok, vamos a ver qué ejercicios hay relacionados con látices. Determina el látiz de Z12. Bueno, es más pequeño más bien que el que hice. El de Z8. Pide ahí como generalizar para ciertos primos. Déjenme ver si hay más. No, ya después se van para bien adelante. O sea que no hay muchos ejercicios relacionados con eso de látices ahí. Pero, como les digo, al ver cómo funciona la cosa, noten que no sería muy difícil, ¿verdad? Hacer este diagrama para cualquier ZN. Lo que sí se puede poner es como un poco tedioso más bien de hacerlo, ¿verdad? Solo es de fijarse de poner eh, eh, los subgrupos, ¿verdad? De tal manera que vayan con orden de menor a mayor si lo veo de abajo hacia arriba o de mayor a menor si lo veo de arriba hacia abajo y vincularlo, ¿verdad? Yo no completaría o no estaría poniendo completo el látiz, ¿verdad? El diagrama, si no pongo esta, por ejemplo. Si estuviera así, yo estaría diciendo, este no es su grupo de nada más, solo de este, ¿verdad? Y del original, ¿verdad? Del más grande. Entonces estaría incompleto el diagrama, ¿verdad? Y estaría malo, no representaría bien la estructura de sus grupos que tiene Z24, ¿verdad? Pero al poner esto, pues ahí sí estamos diciendo toda la información, ¿verdad? Ok, con esto sí se acaba este capítulo, creo que eso era lo último que mencionan aquí. Sí, ¿verdad? Y aquí mencionan que uno podría ponerse a intentar hacer este mismo diagrama con otros grupos, perdón, que tengan tamaño similar, por ejemplo. Pasa que por ahora nosotros no tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Y de repente, quizás, por ejemplo, para este no sería tan difícil construir U30. Recuerden que este era los relativamente primos con 30, ¿verdad? Pues no van a ser muchos, seguramente. Y tratar de ver cuáles son sus subgrupos, pero para eso ocupo construir la tabla de este grupo, ¿verdad? Porque pues eso ayuda como para ver, el grupo cíclico generado por tal va a ser tal, ¿verdad? El grupo cíclico generado por tal va a ser tal otro. Podría ser que este sea cíclico. Si es cíclico, entonces realmente sería como trabajar con uno de los Z30, ¿verdad? Pero depende, ¿verdad? Y como según el N que se ponga aquí, ¿verdad? Pero es un ejercicio interesante tratar de hacer un diagrama así como este para un grupo que no sea cíclico, ¿verdad? O sea, para un grupo que no sea un ZN como estos dos, ¿verdad? Y si pueden, pues traten de hacer alguno, por ejemplo, para D4, por ejemplo. D4 no es un grupo no tiene muchos elementos, entonces no puede tener muchos subgrupos, pero no es cíclico, ¿verdad? Y recuerden que lo único que tiene uno es pues la tabla esta, ¿verdad? Para ver cómo se comportan las operaciones con los elementos. Por ejemplo, uno vendría y diría, voy a considerar el grupo cíclico generado por R90, o sea, R90 por R90, perdón, R90 por R90 me da el mismo. Recuerden que el grupo cíclico generado por él son todas las potencias de él, ¿verdad? R90 al cubo, va a ser ¿verdad? R90 a la 4, ¿verdad? Ya me da la identidad, ¿verdad? Y entonces el grupo cíclico generado por R90 tendría estos cuatro elementos. Entonces fíjense, ya tengo un grupo de cuatro elementos que es un subgrupo de cuatro. Ya puedo poner ahí como parte del diagrama, ¿verdad? Y ir a ver dónde lo voy a colocar. Luego puedo ir repitiendo, ¿verdad? Y decir, voy a considerar cuál es el grupo cíclico generado por R180. Bueno, entonces hago R180 con R180. Ya me da la identidad. Entonces solo va a tener dos elementos, R0 y R180. Porque si voy repitiendo, solo me van a ir dando esos dos resultados. Entonces ahí obtendría un grupo de tamaño 2. Voy allá, lo pongo en el diagrama, lo pondría más abajo, ¿verdad? Porque solo tiene dos elementos y así. El problema es que no necesariamente como este grupo no es cíclico, ¿verdad? Este D4 no es cíclico, yo no puedo aplicar el teorema fundamental de grupos cíclicos. Yo no puedo decir los únicos grupos cíclicos que tiene perdón, los únicos subgrupos que tiene son los grupos cíclicos generados por sus elementos. No, podría ser que haya otro, por ejemplo,
Puede ser, no recuerdo bien cómo es la estructura de este grupo realmente. Tanto, si ustedes googlean tipos de grupos, van a hallar cualquier cantidad, ¿verdad? De estructuras. Entonces puede hacer, por ejemplo, que haya un grupo que tenga a R90 y a H. ¿Ok? Puede ser que ese grupo que tenga R90 y a H al final resulte que son todos, ¿verdad? Eh, el punto es que lo que les quiero decir es que no necesariamente los subgrupos de D4 van a estar formados solo por grupos cíclicos, es decir, grupos que lo que contienen son potencias de un elemento, ¿verdad? R90 con R90, R90 tres veces, R90 cuatro veces. Ese sería el grupo cíclico generado por R90. Pero como les digo, puede ser que haya algún grupo que tenga a R90 y a H, ¿verdad? Combinar R90, pues si tiene R90, tienen que estar todas las otras rotaciones, ¿verdad? Habría que ver qué pasa cuando uno opera R90 con H, R90 con las otras rotaciones. Puede ser que no me salga de, por ejemplo, H y B y que no me queden estos otros dos, por ejemplo. Y que entonces el grupo al final se cierre. Recuerden que quizás lo más importante es chequear en estos grupos finitos es que se cumpla la cerradura, ¿verdad? Para que, no es que quizás lo más importante, sino que vimos en un teorema, ¿verdad? Que decía que un subconjunto de un grupo finito iba a ser un subgrupo si era cerrado, ¿verdad? Con eso iba a ser suficiente, ¿verdad? Entonces, tomo R90, por ejemplo, tomo H, hago todas las operaciones que se pueden hacer con esos dos, ¿verdad? Y veo qué elementos me quedan. Puede ser que no necesariamente me queden todos, ¿verdad? O cualquier otra pareja, ¿verdad? Cualquier otra combinación. Por ejemplo, vamos a considerar H y B y hacer todas las posibles operaciones con H y B. H al cuadrado, H al cubo, H con B, B con H y así sucesivamente. Ver qué me queda para que tenga que ser cerrado. Puede hacer que me tengan que quedar todos los elementos del grupo, ¿verdad? Entonces con eso no estaría generando un nuevo, un nuevo subgrupo, ¿verdad? Más o menos así sería ese tipo de ejercicio que les digo de tratar de hacer el látiz de subgrupos para un grupo como este, ¿verdad? Que su estructura es bien diferente que la de los grupos cíclicos, ¿verdad? Entonces no es tan simple hacer un diagrama de esos para este grupo que hacerlo para un grupo cíclico así como este, ¿verdad? Porque el teorema ese fundamental de grupos cíclicos me restringe bastante esto, ¿verdad? Cómo funciona, ¿verdad? Ok. Con esto entonces, fíjense, se acaba ese capítulo 4, ¿verdad? De grupos cíclicos. Y entonces el próximo, qué sé yo, podría ser lunes, ¿verdad? La otra semana, para que tengan una semana ahí para estudiar, podríamos ya hacer una prueba relacionada con esto, ¿verdad? Y vamos entonces a ver qué pasa con estos grupos de permutación. Lick, disculpe que lo interrumpa, pero no sé si solo seré yo, pero no se le escucha. No, no se le escucha. No se le escucha, yo tampoco no escucho nada. Ok, vamos a... Bueno, lo prendí y apagué nuevamente como sugieren los ingenieros en sistemas, ¿verdad? No sé si ahora sí me escuchan. Sí, ya. Sí, Sí, pero eso pasó ya ratos o fue ahorita. Fue por la parte que dijo que íbamos a hacer la prueba. Ah, ok, bueno, fue hace poquito. Bueno, ok.
Sí, no, solo les estaba diciendo que hoy iba a comenzar a hablarles de este capítulo 5, por lo menos a ver de qué significa esto de los grupos de permutaciones. Y les estaba diciendo que estos grupos se consideran como los que, este, a partir de esto fue que surgió la teoría de grupos. Realmente no fue, históricamente no fue como que se inventó la teoría de grupos y después se empezó a hablar de, por ejemplo, un ejemplo de grupo es los grupos de permutaciones. No, más bien fue al revés. Nosotros lo estamos viendo aquí en el libro al revés de cómo surgió históricamente. Históricamente se estudiaron estos grupos de permutaciones y no así con el nombre de grupo, sino que se estudiaron permutaciones, ¿verdad? Ya vamos a ver en qué sentido se habla aquí de permutaciones. Y les estaba diciendo que esos se presentaron cuando se estaba queriendo resolver ecuaciones polinómicas de grado superior, así como se resuelve la cuadrática, ¿verdad? Que hay una fórmula para, si yo tengo una cuadrática, uso la fórmula cuadrática y ya tengo las soluciones, ¿verdad? Seguramente hayan escuchado, ¿verdad? Que en general para ecuaciones de grado mayor eso no existe, ¿verdad? Por ejemplo, para una ecuación de grado 6 no existe una fórmula así como la cuadrática, ¿verdad? Si existiera, pues las ecuaciones polinómicas serían más fáciles de trabajar, ¿verdad? Pero si recuerdan en 110, por ejemplo, a uno le enseñan a resolver algunas, ¿verdad? Las que tienen coeficientes racionales, que tienen ciertas propiedades en particular, ¿verdad? Pero una ecuación polinómica en general no siempre la podemos resolver, ¿verdad? Entonces, para comprobar que no se podía, fue que ese Galois, que fue el que trabajó en eso, fue que, fíjense que hay otro látiz de esos de lo que estábamos hablando hace poco, miren que es más enredado, pero siempre mantiene una simetría, como les digo, la simetría toma un papel importante aquí. Eh, pero esto, aunque no se le vea relación, esto surgió en su momento para querer comprobar que esas ecuaciones polinómicas no tienen una fórmula así como la cuadrática, ¿verdad? Eh, en el curso de estructura 2, por lo menos cuando yo lo doy, llegamos hasta eso, ¿verdad? A ver cómo es esa demostración de que esas ecuaciones no tienen una fórmula de ese tipo, que está en este capítulo del libro, por si les da curiosidad, como ir a hojear de qué se trata eso, ¿verdad? También está relacionado este capítulo 23. Déjenme recordar que ya días no vengo por aquí ya. Últimamente he dado esta estructura 1, pero ya días no doy estructuras 2. Sí, creo que para entender este capítulo 32 hay que pasar por aquí, ¿verdad? Pero sí, por si quieren ojear, ¿verdad? Como de qué se trata esto, o eso de la fórmula de ecuaciones polinómicas, es de venirse para aquí, como para ver de qué se trata, ¿verdad? Fíjense que aquí estas fórmulas se parecen a la cuadrática de cierta forma, y estas son las fórmulas para una ecuación cúbica. Si se ponen a pensar, a uno no se las enseñan, ¿verdad? Porque si las ven son bien feas, ¿verdad? En comparación a la fórmula cuadrática. Pero después se comprueba, ¿verdad? Que para ecuaciones de orden superior no existen este tipo de fórmulas. Y aunque no parezca, eso está relacionado con teoría de grupos. Solo que les decía, históricamente no fue que se trabajó este problema, Galois resolvió ese problema, pero no hablaba de grupos, no hablaba de estructuras algebraicas, sino que eso surgió queriendo resolver ese problema de ecuaciones polinómicas. Y ya después entonces se iban agrupando varios conceptos, como que se iba observando que habían varias estructuras en las que pasaban cosas similares a las que Galois trabajó aquí, y de ahí entonces como que surgió la teoría de grupos, ¿verdad? Y los primeros grupos que se estudiaron, según la historia, ¿verdad? Son estos grupos de permutaciones. Estos grupos están formados por funciones, o sea, los elementos que tienen son funciones. Hasta ahora, si se ponen a pensar, los grupos que más hemos estado mencionando, los ZN, el D4, los de matrices, ¿verdad? UN y así, son conjuntos cuyos elementos son números normalmente, ¿verdad? O algún objeto como esas rotaciones o reflexiones en el caso de D4. En este caso, estos grupos de permutaciones, sus elementos van a ser funciones, ¿verdad? Y van a ser funciones, solo vamos a hablar hoy de la definición y ya nos vamos a ir de hecho. Fíjense, aquí a lo que se le llama permutación, a lo que le vamos a llamar permutación, es a una función que tiene como dominio
un conjunto A y como rango el mismo conjunto A. O sea, la función tiene que ser 1 a 1, o sea, y sobre, o sea, tiene que ser biyectiva y tiene que tener como dominio un conjunto y como rango el mismo conjunto, ¿verdad? O sea, prácticamente a lo que se le llama aquí permutación es a las funciones biyectivas entre un conjunto y sí mismo. En particular, para el estudio que nosotros vamos a hacer, nos vamos a centrar nada más en el caso en el que este conjunto es un conjunto con n elementos, ¿verdad? Y en general lo vamos a denotar así, como enumerándolo, ¿verdad? Podrían ser otros, ¿verdad? Podrían ser letras, podría ser cualquier otro tipo de objeto, pero en general pues lo vamos a denotar así, ¿verdad? Entonces, lo que va a significar para nosotros permutaciones son funciones que van a tener como dominio este conjunto y que van a tener como rango este mismo conjunto, ¿verdad? Entonces noten que ese tipo de funciones como que tiene sentido llamarle permutaciones porque lo que hacen de cierta forma es a cada elemento asignarle otro de los que están aquí, que más o menos es como se definen las permutaciones allá en matemáticas discretas, ¿verdad? Que es solo cambiar de posición los elementos, ¿verdad? Entonces, este tipo de función como que logra ese trabajo, ¿verdad? Porque está mandando este elemento a uno de acá, ¿verdad? Este elemento a otro de por acá y así, ¿verdad? Es 1 a 1 y es sobre, entonces cada elemento lo mueve exactamente a una sola posición, ¿verdad? Entonces tiene sentido llamarles permutaciones porque el concepto se parece bastante al concepto de permutación que se trabaja ahí cuando se estudian las reglas de conteo y eso, ¿verdad? Entonces, los grupos que vamos a trabajar aquí van a tener como elemento a estas funciones. Entonces, fíjense que hay que cambiar un poco el chip, ¿verdad? De aquí en adelante, estos grupos que nosotros nos van a interesar, bueno, no de aquí en adelante, sino por lo menos en este capítulo, son grupos que van a tener como objetos a las funciones. Si va a ser un grupo, tiene que tener una operación, ¿verdad? La operación va a ser la composición de funciones. O sea que no va a ser nada desconocido, sino funciones junto con la composición. Eso es un grupo porque la composición de funciones es asociativa. Existe un elemento de identidad, que es la función identidad, ¿verdad? Existen elementos inversos, que va a ser la función inversa, ¿verdad? Y entonces se cumplen todos los axiomas de la definición de grupo, ¿verdad? Las funciones biyectivas de un conjunto en sí mismo forman un grupo con respecto a la composición, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, en la siguiente reunión, vamos a comenzar a hablar de cómo se comporta este grupo y por qué se considera como que un grupo bien importante dentro de esta teoría, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna consulta, sea lo que hablamos hoy o en general de la clase. ¿No? Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy, pendientes ahí a la próxima convocatoria y recuerden, ya terminamos el capítulo 4, entonces ya la otra semana, les decía tentativamente el lunes, ahí les voy a poner un aviso, ¿verdad? Tentativamente el lunes vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Con contenido, el capítulo 4, ¿verdad? Grupos cíclicos. Ok, nos veremos entonces en la próxima reunión. Saludos a todos. Muchas gracias, Lick. Buenas Gracias, tardes. igual. Bueno, Gracias, bueno. Lee. Gracias, Lick.